¿Se escucha ahí bien, Fede? Sí, Bueno, perfecto. hermano, buen día para todos. Bueno, vamos a retomar donde Guillermo dejó la semana pasada, eh, ahí en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Y bueno, él dejó en el versículo 38 y tenemos que recordar un poquito cómo viene la vida del Señor Jesús empezando el ministerio. Él está en Judea y tiene que ir para Galilea, para el norte. Y él les dice a los discípulos bueno, que era necesario pasar por Samaria. Y bueno, ahí Guillermo nos contó un poco el encuentro de esta mujer samaritana, porque el Señor Jesús va al pozo de Jacob, y ahí queda descansando. Y los discípulos se van todos a buscar comida, tenían hambre y fueron a buscar comida. Quedó el Señor Jesús solo y viene al encuentro esta mujer y ahí se presenta este diálogo donde el Señor se le revela como el Mesías y la mujer cree en él. Y tal es su fe que ella deja lo que fue a hacer, que era buscar agua, deja el cántaro, deja todo y se va para los suyos a testificar que había encontrado al Cristo. Y en ese instante, en ese momento donde ella deja el cántaro y se retira, esa escena los discípulos la pudieron ver, ellos ya estaban de vuelta y habían visto ese diálogo o parte del diálogo y cómo la mujer se va y se acercan a Cristo y bueno, le ofrecen de comer. Y el Señor Jesús medio que les dice que la comida de Él en realidad es hacer la voluntad del Padre. Y ahí empieza un diálogo de Jesús con los discípulos donde empieza a hablarles acerca de la siembra y la cosecha. Y en el momento donde el Señor Jesús le empieza a hablar de que ahí en Samaria era el tiempo de la cosecha, que el campo estaba listo para cosechar y que ellos iban a cosechar lo que no habían sembrado, viene esta gente de Samaria, todos aquellos que esta mujer les había testificado y habían creído, vuelven, van al Señor, van al ceposo y se encuentran con Él. Y ahí está el versículo 39, y ahí vamos a leer el pasaje. Dice así el versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por las palabras de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y mis hermanos, eh, esta experiencia en Samaria, esta revolución de fe que hubo en los corazones de los samaritanos, el Señor deja en claro qué corazón tenían los hombres de Samaria. Esta mujer samaritana, su fe la llevó a testificar de Cristo. Y los que la oyeron creyeron. Y dice que fueron todos al encuentro de Cristo. Y al oír las palabras del Señor, como dice el texto, creyeron mucho más. Su fe creció mucho más. Es como dijo el Señor, el campo estaba para cosecharse. Y declararon que ellos saben verdaderamente que este es el Salvador del mundo, este es el Cristo. Y esto, mis hermanos, es lo que tenían que entender los discípulos. Por eso en el versículo 4, el Señor le dice a los discípulos, es necesario pasar por Samaria, es necesario pasar por este lugar, especialmente por el corazón de los samaritanos. Él le da el ejemplo de la siembra y la cosecha. Y el corazón de los samaritanos era un corazón fértil, era una buena tierra, donde alguien había sembrado en el pasado y ahora empieza a producir frutos. Y los discípulos iban a cosechar lo que no habían sembrado. De tal manera que no hubo necesidad que el Señor Jesús hiciera algún tipo de señal milagrosa para que estos habitantes de Samaria creyeran. Simplemente el Señor habló y ellos, oyendo su palabra, pusieron su fe en Cristo, creyeron en Él, le reconocieron como Mesías.
el Señor Jesús les explica a los discípulos que hay tiempo para sembrar y hay tiempo para cosechar. Algunos siembran y a otros cosechan, y a veces al revés, viceversa. Hay tiempos donde el lugar es para sembrar y hay tiempos donde ese lugar es para cosechar. Pero de todas maneras, todos trabajamos en la viña del Señor. Esto es lo que Cristo le está enseñando a los discípulos. Mi trabajo, dijo el Señor, mi prioridad es hacer la voluntad del Padre. Ya sea que sembremos o que estemos cosechando, no importa cuál es el tiempo. El tema es que mi prioridad, dice el Señor, es estar en la viña del Señor y trabajando. Y ahí es donde Él le da el ejemplo de la comida, ¿no? Él le dice, antes de la comida, primero está la voluntad de Dios. Después vemos cuando comemos o si comemos. Primero es hacer la voluntad de Dios. Esa es la prioridad. Y la comida es un ejemplo. Es un ejemplo porque en ese momento era el tema la comida. Los discípulos estaban pensando en la comida, pero mis hermanos, cualquier cosa que nosotros queramos hacer queda en segundo plano cuando la prioridad es hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Testificar de Cristo. Esa es la voluntad de Dios, que demos testimonio del Mesías. Y por momentos vamos a estar sembrando. Cada vez que damos testimonio, por momentos va a ser siembra. No va a ser cosecha. La tierra está dura, la tierra hay que trabajarla, hay que mojarla, empezar a ararla para que la semilla pueda posar. Y después de un tiempo será la cosecha. Y a veces predicar el Evangelio, dar testimonio, es cosechar. De golpe predicamos y hay fruto, porque se sembró antes. Por eso, mis hermanos, todas las cosas quedan en segundo plano. Primero es estar en la obra de Dios. Por eso, mis hermanos, si estamos, por ejemplo, de vacaciones, que es un tiempo en lo que la mayoría de los hermanos están, si se da la posibilidad, tenemos que testificar de Cristo. Si estamos trabajando, si estamos estudiando, si estamos paseando, si estamos yendo a hacer alguna compra, si por alguna situación nos toca ir ahora a un hospital, hermanos, si la posibilidad se da, tenemos que testificar de Cristo. Y de alguna manera, mis hermanos, estar atentos, porque estamos todos trabajando en la viña del Señor. Pablo le escribe a Timoteo, en el capítulo 4, le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, dice, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Cristo como líder, como ejemplo de los discípulos, Él les está diciendo qué es lo que tienen que tener en el corazón. ¿Qué es lo que tienen que tener en el corazón los discípulos? Pero para esta tarea, para que los discípulos tuvieran esto en el corazón, de estar dispuestos a dar testimonio de Él, es necesaria la fe. Y el ejemplo es la mujer samaritana. Porque ellos, los discípulos, estaban todo el día con el Señor. Y estando todo el día con el Señor, ellos estaban pensando en la comida. Pero esta mujer que tuvo este encuentro con Cristo, enseguida dejó su primer prioridad. Ella fue a sacar agua porque era su prioridad, pero cuando se encontró con el Señor tuvo otra prioridad, que fue dar testimonio de Cristo, que fue hablarles a otros que había encontrado el Mesías. Y esto los discípulos lo tenían que entender, que para poder trabajar en la viña del Señor necesitan la fe. Necesitan la fe. Y ellos estaban alrededor del Señor, pero necesitaban fe. Fe como esta mujer, para dar testimonio. Y la obra de nuestra fe muestra lo que hay en el corazón. La obra de la fe mostraba lo que había en el corazón de los discípulos, y la obra de la fe mostraba en el corazón que había en esta mujer samaritana. Continuamos leyendo, mis hermanos. Dice que en el versículo 43, 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Y bueno, fue, como él decía, de Judea iba a Galilea. Y fue a Galilea porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino,
Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea y a Judea, Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Este oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Bueno, mis hermanos, llega a Galilea el Señor y tiene esta frase en el versículo 44, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Qué frase, ¿no? Y a diferencia de Samaria, Samaria tenía un corazón fértil, un corazón que había recibido la palabra de Dios y enseguida cuando encontraron a Cristo tuvieron fe y creyeron en Él. Bueno, Galilea tiene otro corazón. Tiene un corazón endurecido, es un corazón difícil de sembrar, muy duro, y requería tiempo y esfuerzo. Mientras que Samaria era el tiempo de la cosecha, bueno, Galilea va a ser el tiempo de la siembra. Hay que sembrar. Esta frase, que no hay honra del profeta en su propia tierra, está escrita en los demás evangelios, tanto Mateo como Marcos y Lucas lo mencionan, y dan un contexto que aclara más, porque acá da la frase y enseguida viene la situación de este noble, ¿no? De este hombre que viene a rogarle que sane a su hijo. Pero los demás evangelios dicen, no solamente no hay honra de profeta en su propia tierra, sino que también dice, ni en sus familiares, ni en sus parientes, ni en su casa. Ahí en Mateo, por ejemplo, en el contexto de esta frase, dice que el Señor estaba enseñando y ellos se maravillaban de lo que enseñaba, de la manera de enseñar y de los milagros, pero se preguntaban entre sí: ¿de dónde tiene tanta sabiduría? ¿De dónde salen estos milagros? Y se decían unos a otros: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este cuya madre es María? ¿No se llama María la mamá? Sus hermanos no son Jacobo, Simón, Judas. ¿No son esos los hermanos? Sus hermanas decían: ¿no están acá con nosotros? ¿De dónde entonces saca él estas cosas o tiene estas cosas? Y dice que se escandalizaban de él. Eso es lo que dice Mateo. Marcos dice que el Señor Jesús no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Marcos dice que el Señor Jesús se asombraba de la incredulidad. El Señor Jesús no podía creer cómo estaban endurecidos, que no creyeran en Él, que no tuvieran fe. Ese es el contexto del corazón de los galileos, de esa región, de esa provincia. Y en el caso de Lucas, dice que el Señor le responde a la falta de fe de ellos y le dice: miren, Elías, en los tiempos de Elías, dice que había muchas viudas, sin embargo, Elías recibió a la viuda de Sarepta y la bendijo por la fe. Dice que había muchos leprosos, pero el único que fue limpio fue Naamán, porque creyó, porque tuvo fe. Bueno, eso los volvió locos a los galileos y dice el texto que lo quisieron matar. Así está Galilea. Ese es su lugar para sembrar, porque el corazón está duro. Entonces hay que pasar tiempo para sembrar. Y el Señor pasa mucho tiempo en la zona de Galilea. Y lo van a ver en todos los evangelios. En Capernaum, por ejemplo, Él sanó un paralítico. En Bethsaida sana a otro paralítico. En la zona de los montes, Él da el sermón de la montaña. Y ahí está la enseñanza. Y ahí está el Señor sembrando y sembrando en toda Galilea. En Naín, en esa región, el hijo de la viuda, Él la resucita. Y después también resucita
a la hija de Jairo. Es decir, mis hermanos, el Señor Jesús ve el corazón de Galilea, de toda esta región. Está endurecido. Entonces hay que empezar a sembrar. Y el Señor pasa tiempo enseñando y mostrándose y manifestándose como Cristo. Y aparece este hombre. Dice el versículo 46, dice que había en Capernaum un oficial cuyo hijo estaba enfermo. Los comentaristas hablan de quién era este hombre. Bueno, se supone que era un oficial, un hombre con una posición elevada de la corte de Herodes. Era un hombre que tenía una posición elevada y como tal no necesitaba absolutamente de nada. Tenían todas sus necesidades cubiertas, tenía poder, tenía dinero, tenía una posición importante. Pero qué bárbaro, ¿no? Porque en cuanto viene una necesidad que él no puede cubrir, toda esa posición no le sirve para nada. Todo ese orgullo que podía haber tenido, toda esa altivez, se la tiene que tragar. Y ahora va a recorrer 35 kilómetros de Capernaum a Caná de Galilea a pedirle al hijo del carpintero que lo ayude. Y esto es así, es la vida misma. ¿Cuántas veces, Señor, vemos a las personas que su altivez, su orgullo, y que no quieren saber nada con Dios, pero cuando viene una necesidad, de golpe empiezan a llorar como niños y a clamar por ayuda? Y es ahí donde, mis hermanos, como dijo el Señor, a tiempo y fuera de tiempo hay que dar testimonio del Mesías. Y ahí va este hombre, con esta necesidad al encuentro del Señor. Y el Señor le da una respuesta, pero esta respuesta es una respuesta plural. Dicen los comentaristas que el Señor, en realidad, la respuesta que le da a él, se la da a todos los que estaban ahí alrededor, porque el Señor está viendo el corazón de los de Galilea. Recordemos lo que dice el capítulo 2 de Juan, que dice que Él conoce el corazón de todos los hombres. Y Él conoce los corazones de los samaritanos, pero ahora está en Galilea. Y ve el corazón de los que están alrededor de este noble. Entonces les habla a ellos, también le habla al noble, pero le habla a ellos en plural, y les dice, si no vierais señales y prodigios, ustedes no van a creer. Lo que le está diciendo es que en realidad acá hay personas que no creen en mí. Hay personas que en su corazón están diciendo ahora, a ver, queremos ver si hace un milagro el hijo del carpintero, que había incredulidad en él y que solamente decían que iban a creer si él hacía alguna señal. Y me recordaba cuando leía esto, el ladrón de la cruz, que le dice al Señor Jesús, dice, si vos sos el Cristo, salvate a vos, salvanos a nosotros, bajá de la cruz. Y también recuerdo al diablo cuando le dice a Jesucristo, si vos sos el Hijo de Dios, convertí esa piedra en pan y comela. Cómo el corazón de estas personas, dice el Señor, no tienen fe, no creen en mí. Pero el noble, este hombre, pareciera que se humilla aún más. Y dice el versículo 48, entonces Jesús le dice, si vierais señales y prodigio no creéis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. El oficial le dice, Señor, ayúdame. No importa lo que piensen los que están alrededor. No me importa lo que sienten los demás hacia vos. Vos sos el Señor. Señor, ayúdame. Señor significa supremo en autoridad, soberano. Significa ungido, significa amo, significa Cristo y significa Dios. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Vos podés salvar a mi hijo. Y no le importó a él que los demás vieran sus vestiduras y que era alguien de renombre. Él se humilla delante del Señor y reconoce que Él es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios. No le importa el corazón de los galileos. Y su desafío, a ver si hace el milagro o no, porque vamos a ver si creemos en Él, porque es el hijo del carpintero, porque acá están sus hermanos, su mamá, y viene a decir que es el Hijo de Dios. Pero este hombre no le importó y se humilló. Señor, ayúdame. Y dice que Cristo
le dijo, ve, tu hijo vive. Y enseguida este hombre descendió los 35 kilómetros, más o menos, sabiendo que él había sanado a su hijo, porque dice que creyó en la palabra de Cristo, sin ver, sin observar el milagro, creyó en la palabra de Cristo. Y mis hermanos, ese hombre no se detuvo, porque dice que se encontró con sus siervos cuando le salieron al encuentro y le dijeron, tu hijo vive. ¿A qué hora? A las 7. Dejó la fiebre. Claro, fue el momento que el Señor me dijo que vivía. Y dice que él dio testimonio, testificó de Cristo y toda su casa creyó. Mientras que el Señor sigue trabajando y trabajando en el corazón de los galileos, sembrando y sembrando la palabra de Dios. Y estos que estando en la presencia de Cristo, lo menosprecian, no creen en Él, no ponen su fe en Cristo, siguen en su religión, porque ellos no abandonan los ritos, no abandonan las fiestas, siguen en su religión, pero sin fe, sin Cristo y como dice el texto, sin esperanza. Y el Señor Jesús le dice que están perdidos, son como ovejas sin pastor. En contraposición están los samaritanos y este oficial de la corte, que estando ellos también en la misma presencia de Dios, se humillan, creen en Él y ponen su fe en Cristo. Y mis hermanos, ellos responden de la misma manera, testifican de Cristo, porque la verdadera fe lleva al que la posee a testificar de Cristo, para sembrar o para cosechar, a tiempo o afuera de tiempo. Pero la ausencia de la fe nos lleva a hablar de cualquier cosa, pero cuando tenemos que testificar de Cristo hay un tapaboca, ¿no? Es un tapaboca espiritual. Cuando no hay fe, no hay manera de testificar de Cristo. Aun cuando las oportunidades se presenten tan claras, hay un tapabocas espiritual. No puedo hablar de Él, porque no hay fe. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nuestro tema no es Cristo? Por ahí el tema es el River de Gallardo, pero Cristo no es el tema. El tema tal vez no es Cristo, pero sí es el trabajo y las cosas buenas o las cosas malas del trabajo, y solo hablo del trabajo. A veces el tema no es Cristo, pero sí son todos mis dolores, lo que me duele hoy, lo que me dolía la semana pasada, lo que me va a doler la semana que viene, y todo es mi salud. A veces el tema no es Cristo, y es la vida de los demás. Y me interesa saber cómo viven los demás para después hablar de la vida de los demás. Pero nunca mencionamos ni testificamos a Cristo. Hoy el Señor en estos pasajes, mis hermanos, nos muestra un escenario. Por momentos nos muestra Samaria y a este hombre, a este noble de la corte. Y también nos muestra el corazón de los galileos. Y yo me hacía esta pregunta, ¿con quién nos identificamos hoy? ¿Testificás de Cristo? Porque si tenés un tapaboca espiritual, te pasa lo que le pasaba a los galileos, no tienen fe. Tienen religión, sí, ritos, reuniones, pero no tienen fe. No creen en el Salvador, por eso no lo predican. No creen que pueda salvar, por eso no lo predican. No creen en Él. Y el Señor ve el corazón. Si estás con el corazón como los samaritanos y como el noble, mi hermano, sigue trabajando en la viña del Señor. Por momentos es sembrar. La tierra es dura, parece que no crece, pero hay que trabajar y pasar tiempo. El Señor pasó mucho tiempo en Galilea, pero en Samaria, por ejemplo, habían trabajado otros y cosecharon. Hay tiempos para sembrar y tiempos para cosechar. El Señor nos va a guiar en la tierra donde tenemos que trabajar y los momentos. Pero estamos como los discípulos. Los discípulos están atrás del Señor y ven el corazón de los de Galilea y ven el corazón de los de Samaria y el del noble. Y mis hermanos, en esta mañana yo quisiera invitarles a tener la expresión que tuvo aquel centurión. Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad.
Y como dijeron los discípulos en un momento, Señor, aumentanos la fe. Este es el pasaje sencillo de la Escritura, mis hermanos, pero nos ubica en dónde estamos. Y es para alentarles, es para que sepamos que la prioridad en nuestra vida es estar en los trabajos del Señor, es hacer la voluntad del Padre, que es testificar de Él. Y si hay un tapabocas espiritual, hay que ir a Él. Hay que ir a la presencia de Dios, pero mis hermanos, a humillarnos y a reconocer que necesitamos de Él. Que Dios bendiga su palabra, mis hermanos, y que esto les aliente para que mañana podamos estar trabajando en la viña del Señor, podamos estar testificando de su amor y de su gracia. Que el Señor les bendiga.